buenas tardes en este Almorzando en el 13. Con alarma hemos visto todos que la agresividad y la violencia en la juventud han aumentado. Hace muy poco tiempo fue noticia de primera plana o noticia en los medios de comunicación, en los diarios y en otros medios, la actuación de pandillas juveniles que actuaban con mucha violencia, con mucha agresividad, llegando incluso a violencias físicas, a agredir niños más chicos, a agredir transeúntes en diferentes puntos céntricos de nuestra capital, en Santiago. También muchas veces con estupor vemos en el diario las edades de los niños que son los culpables de robos, de atracos, de asaltos, de violencia. Nosotros hoy en este Almorzando en el 13 queremos ver realmente cuál es la dimensión de este problema, si es real, cuáles son las causas de este aumento en la agresividad y en la violencia juvenil. ¿Será acaso que la familia no le da la comunicación suficiente a los jóvenes que necesitan una vía de escape para su frustración? ¿Será acaso que la influencia de afuera, del extranjero, esto de pandillas no lo habíamos nunca oído en nuestro país, ha influido en nuestros jóvenes? ¿Cuáles son los motivos, las causas, la dimensión del problema? Ese es un tema que vamos a tratar en este Almorzando en el 13. Les presento a los invitados y comenzamos inmediatamente a conversar. Está con nosotros hoy el doctor Otto Der, psiquiatra, médico del Hospital Psiquiátrico. Blanca María Vergara es psicóloga, terapeuta familiar sistémico en un consultorio en Conchalí. Y Elizabeth Lira, psicóloga de la Universidad Católica. Presentamos en líneas muy generales, doctor, el aumento de la agresividad y la delincuencia juvenil. Conversábamos un poquito antes de comenzar este programa, el interés de los padres, el interés de la gente y la preocupación que causa esto. Podríamos a lo mejor ver cuál es la dimensión real de este problema. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Si podríamos ir analizando todos los elementos que entran en este grave problema. Como usted lo dice, el problema es sumamente grave y hay una serie de signos que indican o parecen indicar que la violencia está aumentando en general y en la juventud en particular. En los colegios los profesores se quejan de la violencia de los niños. En las calles estamos observando estas pandillas que usted mencionaba, pero también la cantidad de atracos y robos que hay a personas generalmente indefensas, mujeres mayores muchas veces, o niñitas, episodios de violaciones. En el hospital donde yo trabajo, en el hospital psiquiátrico, una de las causas fundamentales de ingreso es la violencia. Hoy día justamente en reunión estábamos tratando de buscar algún paciente llamado interesante para discutir, que tenga algún delirio místico por lo menos, ¿no? Nada, solamente destrucción. Había sido hospitalizado por pegarle a los padres o por destruir la casa o los muebles. La causa fundamental, diría yo, de ingreso al hospital en este momento es la violencia. Vale para todas las edades, pero en particular para los jóvenes. Los muchachos conducen automóviles de una manera violenta, brutal. Los choferes de la movilización colectiva hacen lo mismo con sus máquinas. Estamos viviendo un ambiente de violencia y me parece muy importante que la televisión, el Canal 13, se haya preocupado del asunto, y creo que va a ser una buena oportunidad para reflexionar junto a Blanca María y a Elizabeth sobre este asunto que preocupa tanto a la familia chilena. Yo justamente, usted nombró la palabra familia, usted habló, doctor, de agresividad y de violencia, y eso es un tema muy general que no toca solamente a la juventud, sino a toda la sociedad. Pero hoy concretamente vamos a tomar el tema de violencia y agresividad en la juventud, y quizás analizando las dimensiones de este problema, uno de los elementos que debemos analizar, Elizabeth, después Blanca María, es la familia, porque no podemos tomar a un niño, a un joven aislado, vive dentro de una familia y dentro de una sociedad. ¿Cuál sería la relación violencia, agresividad relacionada
con la familia? Mala comunicación, falta de interpretación. Bueno, yo creo que hay muchos elementos dentro de la familia que pueden contribuir y que son importantes de ir sumando. Yo creo que no hay un solo elemento, y una de las cosas que uno observa es el hecho de que los jóvenes, por ejemplo, son impulsados muy rápidamente por los modelos que existen a una cierta independencia y a un manejo, digamos, de sí mismo, muchas veces antes de que tengan la madurez suficiente para poder medir sus propios límites. Porque los padres hacen su propia vida, porque muchas veces las familias se fracturan, los hijos quedan con un padre, con otro, y no siempre hay detrás, digamos, de ese niño alguien que esté preocupado de acompañarlo por el tiempo necesario para que se pueda integrar a la sociedad. Yo creo que uno de los elementos importantes que hay en la violencia es el factor de identidad que se busca detrás de compartir la violencia con otro, y de ser agresivo, competitivo, como un elemento, digamos, que caracteriza un modo de conducta considerado choro, aceptable, deseable. Elizabeth, por ejemplo, en el caso de la pandilla, concretamente, estas pandillas que ocuparon tanta atención en los medios de comunicación, si estuvieran solos estos adolescentes, si no estuvieran agrupados en pandillas, no serían capaces de ejecutar estos actos de violencia como en grupo. Eso les da fuerza, identidad. Claro. ¿Y cuál es la situación, Blanca María? Porque en Conchalí, donde está la consulta de ustedes, es a lo mejor otro espectro, otro aspecto de tipo de niños, un nivel con posibilidades económicas mucho más bajas. Entonces es otra visión del problema, pero también la agresividad y la violencia están imperando ahí. A ver, yo diría que la familia, ya sea la familia de clase alta como la familia de bajos recursos, también tienen una serie de presiones, ¿sí? Porque si consideramos la familia un sistema, este sistema está inserto en otro sistema más grande, ¿ya? Donde hay una serie de presiones y llegan de una u otra manera también a los sectores más bajos, ¿no? Entonces, las familias se sienten digamos, los padres se sienten presionados, ¿ya? Y a su vez presionan a los hijos, ¿ya? Y a la vez los presiona el colegio, ¿ya? Entonces, por una parte, tenemos una gran cantidad de jóvenes que han desertado su escolaridad, ¿ya? Por razones económicas, por un lado. Por otra parte, tenemos los jóvenes que, aquellos jóvenes que de alguna manera se han ubicado en grupos, ya sea grupos de scout o grupos del deporte, pero tenemos una gran masa de jóvenes, ¿ya? Que no han tenido una ubicación y que buscan a sus pares y se unen en los sábados en la tarde o todos los días, digamos, para fumar marihuana, para aspirar neopren. Muchos de estos jóvenes después conforman una pandilla con objetivos un poco más violentos, si podemos decirlo, porque salen luego a robar, ¿ya? Pero, digamos, es muy difícil para estos jóvenes tener una cabida, ¿ya? Ese es como el más grave problema. No hay estructuras que los acojan y que les den satisfactoriamente, digamos, o que les muestren una esperanza o una alternativa, ¿ya? Yo veía, doctor, el otro día, hablando de estas pandillas, una que se llaman los Trasher, decían ellos, y daba la sensación al leerlo, que lo decían casi como con orgullo, es decir, nosotros somos odiados por los adultos, por nuestros pelos largos, por nuestra manera de ser diferente. Ese distanciamiento de ellos, el mundo de los adultos, de los jóvenes, es un factor importante en esto de la violencia. ¿Será acaso que los jóvenes repudian la situación establecida, el mundo de los adultos, el mundo que nosotros le estamos presentando? Mire, siempre ha sido así, ¿no? La adolescencia es una edad cuya tarea fundamental es la emancipación. El crear una identidad propia, distanciarse de los padres, crear vínculos propios, y esto implica naturalmente una tensión con la generación anterior. A lo largo de la historia esto se ha solucionado de distintas maneras. Ustedes recuerdan en los cuentos medievales
los hijos salían a la aventura, ¿no? Sobre todo el tercero, los hijos, el héroe, ¿no es cierto?, va a hacer un largo recorrido por el mundo, a conocer el mundo, y vuelve entonces ya adulto y entra en otra relación con sus padres. El mismo Goethe, a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, hace una experiencia muy hermosa que está reflejada en su libro Las andanzas de Wilhelm Meister, donde trabajó de actor en circos, viajó por toda Alemania, en fin, conoció a mucha gente y vuelve a su hogar ya pasado un tiempo. Esa es una manera muy sana, ¿no es cierto?, de hacer la emancipación. En este momento en Europa, por ejemplo, los muchachos, terminado el colegio, ya se van de la casa, y si viven en la ciudad X, se van a estudiar a la ciudad Z o viceversa. O sea, hay una manera normal de hacer ese proceso, pero el proceso de tensión es consustancial al ser humano, siempre ocurre eso. El problema está en que, bueno, y eso conlleva también naturalmente algunas dificultades mayores o menores según el caso, según la familia. El problema está en determinar qué pasa en nuestra sociedad, Occidente en general, Chile en particular, o Santiago, si ustedes quieren, en particular, que está haciendo que este proceso, que a lo largo de la historia se ha solucionado de forma tan bella, esté tomando este carácter tan odioso, ¿no?, y tan peligroso. Y esa es la pregunta. Invito a muy buena pregunta, pero vamos a ver si encontramos la respuesta. A mí me gustaría buscar esa respuesta, pero hay otros elementos. Antes de buscar esa respuesta, doctor, otros elementos que me gustaría analizar, así, para poner todos los elementos que están al lado de la juventud. Por ejemplo, otra cosa que llama la atención hoy en la juventud es su manera de expresarse. El lenguaje es también violento. La manera de escuchar música es violenta. Me gustaría analizar eso y ver después por qué pasa todo esto, por qué todos los elementos que pueden ser tan bellos, como decía el doctor, o las soluciones que antes se daban, eran tan bellas, por qué ahora todo va a lo violento y a lo agresivo. El lenguaje de la juventud, por ejemplo. Ahora, ¿sabes? Yo creo que ese es un fenómeno mucho más universal que ahora se está reflejando en Santiago, pero de alguna manera el tipo de música que es la que se promueve es una música que nos viene envasada y que, digamos, todo este envasamiento de ciertos modelos culturales a mí me hacen pensar en una situación en que se promueve un cierto estilo de competitividad que bajo ciertas circunstancias se transforma en violencia. Pero hay una cosa muy competitiva en toda la manera de vivir occidental, ¿no? Ahora, yo pienso que este fenómeno que se puede observar en Buenos Aires, se puede observar en Montevideo y se puede observar en los Estados Unidos, en distintas ciudades, tiene quizás para nosotros como la idea de que se trata de cosas que ocurren en otras partes, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos recordando lo del West Side Story, que es como de los años 50 y tanto, uno piensa, claro, dos pandillas ahí se enfrentan y se trata de una situación muy restringida, cultural, donde, claro, se reproduce dentro de ciertas diferencias, casi como el mismo problema que en sus tiempos planteó Romeo y Julieta, ¿no?, bajo otras circunstancias. Es nuevamente lo que planteaba Otto, que es como todo el problema de cómo cada cultura resuelve la emancipación. Pero en nuestra cultura lo que se promueve es la competitividad que deviene en violencia con mucha rapidez y no hay una promoción muy clara de modelos más integradores. Más solidarios. Y entonces el lenguaje hace al otro objeto, digamos, de denigración. La mayor parte de las cosas que hablan los adolescentes son garabatos, que de alguna manera transforman al otro en alguien que es despreciable, ¿no? Porque uno cuando está muy enojado, bueno, ahora en nuestro lenguaje también se ha pervertido bastante y deteriorado en ese sentido, porque de repente los garabatos son interjecciones casi. Pero básicamente en los adolescentes se hace un modo de relacionarse, donde no se le toma el peso a lo que se está diciendo. Y ahí hay, yo diría que otra expresión más donde el lenguaje es muy transparente, de una mirada sobre el otro, donde el otro es semejante, en tanto comparte conmigo esta acción destructiva, violenta, que nos identifica como iguales.
pero no hay elementos de identificación como tú señalabas, o muy parcialmente. Los scouts, por ejemplo, las comunidades cristianas pueden ser grupos de identificación con valores y elementos constructivos, pero no son para nada los más generalizados. Se nos cita una reunión de Boy Scout, me imagino irán 40 muchachos. En cambio, si hay un concierto rock, van 5.000, ese es el problema. Eso ya ha perdido actualidad, ese es el drama. Ahora, yo quisiera acotar algo a lo que decía Elizabeth. Yo estoy de acuerdo en casi todo con ella, solo en un punto no, que es lo de la universalidad o no universalidad. Universal es el fenómeno de la música, es cierto. La música es violenta y fuerte y se escucha con una, digamos, potencia infernal. Se escucha así en Japón, en Europa y en Estados Unidos y acá también. Pero lo del lenguaje es una particularidad nuestra. Yo no sé de otro lugar donde ocurra esto. Solo, curiosamente, lo leí hace unos meses atrás en una noticia, en una esquina del diario El Mercurio. En Rusia se había observado algo parecido. Se estaba observando un aumento de la cantidad de palabras procaces, las palabras de los garabatos en el lenguaje cotidiano. Pero no dificulto que alcance la dimensión que alcanza acá. Yo creo que es un problema gravísimo. ¿Y qué razón le da a usted ese problema? Es sumamente complejo. Bueno, yo quiero, antes de seguir con este tema, hemos estado hablando en general y hemos hablado de adolescentes hombres, porque los integrantes de la pandilla son todos hombres, y en general nos hemos estado refiriendo a hombres. Las adolescentes mujeres, por ejemplo, en el caso concreto de ustedes, ¿cuál es la expresión? ¿Es igualmente problemático la violencia, la agresividad en ellas, o las mujeres están excluidas de este problema? A ver, yo diría que en general las mujeres no se reúnen en pandillas con fines, digamos, violentos. Sí se hace muy importante como punto de referencia en la adolescencia el grupo de amigas, y especialmente, digamos, una amiga. Pero junto con eso viene la búsqueda de la pareja, desde muy jóvenes, diría yo, ¿no? Y en ese sentido, como problema de las adolescentes, tenemos los embarazos precoces, ¿ya? O la prostitución, ¿ya? A veces los embarazos precoces, digamos, derivan en una prostitución, ¿ya? Pero a veces son dos alternativas que tiene la niña. Y en ese sentido, digamos, estas dos alternativas, ¿ya? Son, no dijéramos, digamos, si miramos la familia, ¿ya? Pueden aparecer estas dos alternativas, sea con familias muy controladoras, ¿ya? O con el extremo contrario, ¿ya? Las familias esas que prácticamente están muy lejanas entre sí, ¿no? Los miembros de la familia están muy lejanos entre sí y, claro, sucede un poco de todo. ¿Ya? Eso sería como en el caso de las niñas. Ahora, yo diría que hay otro, que en general la educación, digamos, como decía antes, para las niñas y para los niños es diversa, o para los jóvenes, ¿no? Para las niñas es mucho más controladora, en cambio para los jóvenes no. Y eso de alguna manera, como dijéramos, contiene mayormente a las niñas de ir a formar parte de pandillas con fines violentos, ¿no? Tras todos estos elementos que hemos estado conversando, tras todos estos actos violentos y agresivos de la juventud, ¿qué creen ustedes que está diciendo la juventud, nuestra juventud chilena, detrás de esa violencia y esa agresividad? ¿Está pidiendo algo? ¿Está reclamando algo? ¿Está discrepando con algo? ¿Quién está fallando? ¿Nosotros los adultos? ¿La sociedad? ¿Ellos? ¿Quién tiene la culpa? Empecemos un poco a ver qué ocurre, armar un poquito Yo creo que es el espíritu colectivo. Es un concepto hegeliano, pero yo creo que los países, el conjunto de la sociedad, con su espacio, su tiempo, va evolucionando como un espíritu global. Y pienso que estamos pasando un periodo pero muy difícil, porque se están apagando luces, como la solidaridad, como el lenguaje. La gente no reflexiona, no piensa y por lo tanto no habla, o no sabe hablar y por lo tanto no piensa. No sabe, ha olvidado la caridad,
importa solo el poder o el dinero, valores contra los cuales Cristo combatió. ¿Y usted cree que los jóvenes están en contra de esos valores que le está proponiendo el mundo de hoy, la sociedad chilena de hoy? ¿El joven se está rebelando de alguna manera contra ese mundo competitivo donde se le exige que sea fulano de tal por el poder que tenga, o por la plata que consiga, o por los elementos materiales que tenga? ¿Ustedes creen que ese es el reclamo que está haciendo la juventud? Pregunta. Ni siquiera. ¿Ni siquiera? No es tan consciente tampoco. No, ni siquiera es tan consciente. La sociedad no los ha conquistado con otros valores y ellos se dejan llevar por los impulsos más negativos que está proponiendo la misma sociedad, partiendo por el juguete perverso, ¿no es cierto? El Transformer, ¿no es cierto? Claro. Siguiendo con la serial de la tarde, ¿no? Donde solamente hay disparos y brutalidad. Y terminando con la falta de diálogo. Leyendo las noticias, doctor. Sí, no solamente. Terminando con la falta de diálogo, que es en parte determinado también por la música, porque resulta que ellos estudian con música, conversan con música, aman con música, todo es con música, pero no una música al nivel o a la potencia humana, sino también al estilo de los juguetes. Esto. Ahora, ¿sabes? A ver. Fíjate que yo en cambio siento que todos estos digamos, mensajes que nos está dando la juventud me parecen muy importantes, ya sea como mamá por una parte, como terapeuta familiar y sobre todo sistémico, ¿no? En el sentido que cuando en una familia hay un miembro que demuestra estar mal, que presenta sufrimiento psíquico, por así llamarlo, de alguna manera está siendo la campana de esa familia, del malestar que tiene esa familia, ¿no? Así también yo pienso que los jóvenes hoy día nos están dando campanazos fuertes, digamos, ¿no? Y nos están mostrando tal vez nuestras contradicciones o nos están mostrando a lo mejor vías posibles, ¿no? A las cuales nosotros tenemos que empezar o sobre las cuales tenemos que empezar a pensar y tal vez a reflexionar en conjunto, ¿ya? Porque tal vez eso es lo que se ha perdido, ¿no? La capacidad de poder pensar también con ellos sobre nuestro mundo, ¿ya? Que va a dejar de ser para nosotros y está siendo para ellos, ¿no? Y eso yo creo que es algo que es muy importante tomar en cuenta, realmente. A mí por lo menos toda esta cosa que ha pasado ahora último, las noticias que se han visto, digamos, ¿no? Y mi experiencia en Conchalí me ha hecho pensar a que nosotros tenemos una tarea muy importante, realmente. Sobre todo las mujeres. Yo creo que no es privativo a las mujeres, la tarea es de todos. Pero ¿sabes lo que yo iba a decir? Que de repente, mientras yo te escuchaba y te escuchaba a ti, pensaba que nosotros le estamos dando mucha importancia a la violencia porque aparece como un fenómeno muy disruptivo, es algo que parece como no esperado. Tú dices, ¿cómo los jóvenes? Y sobre todo cuando yo leí las noticias en los diarios me impresionó tanto, chiquillos chicos de 13, 14 años, de repente identificándose con un modo de conducta que nos parece culturalmente tan ajeno. Y sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo, algo están queriendo decir los que extreman la conducta, por una parte, pero por otra parte encubren a una gran mayoría silenciosa que no hace noticia y que no es para nada una juventud perdida, ni mucho menos, ¿no? Yo siento que de repente nosotros nos preocupamos como de los que llaman la atención y eso aparece como algo que es tan importante que hasta cierto punto se promueve como fenómeno por el hecho de subrayarlo en las noticias. Además, si uno mira, como no sé qué perversión es la que nos lleva, pero las noticias siempre son sobre catástrofes. ¿Qué sabemos de Egipto, por ejemplo, en los últimos días? Que unos niños fueron a un paseo a las pirámides y entonces hubo un accidente. Pero sobre lo que pasa todos los días en el Egipto común y corriente de su vida social y política no tenemos idea. Yo creo que esa distorsión es un poco la que se está dando con respecto a esta juventud, señalándola como la juventud chilena. Yo siento que son ajenos a un modo de ser mucho más generalizado, donde aparece este fenómeno en unos
en otros aparece la delincuencia que tú señalabas, y en otros aparecen los chiquillos trabajadores estudiosos que hacen un esfuerzo enorme por terminar la secundaria, por terminar la universidad, que trabajan para poder costearse sus estudios y que construyen su vida de una manera muy productiva, pero por eso no son noticias, ¿no? Yo creo que de repente hay que como ponderar las cosas y... Sí, no se trata de verlo todo negativamente, pero a mí, yo soy médico y me interesan los síntomas y los signos. Los campanazos, como claro, evidentemente que si hay el que haya un grupo de células cancerosas no significa que todo el organismo esté mal, pero por Dios que es importante, ¿no? Pero puede estarlo, ¿no es cierto? Claro, o puede llegar a estarlo. Claro que sí. O sea que yo creo que naturalmente hay niños encantadores y hijos de hijas, en fin, maravillas, modelos, pero basta que haya unos pocos que hacen lo que están haciendo como para que uno se preocupe. Ahora, si el fenómeno, a nivel por lo menos del lenguaje, no de acción, es tan generalizado, todavía más preocupante. Claro. Pero como decía Elizabeth muy bien, con este lenguaje actual se le quita al otro la condición de igual. Y al quitarse al otro la condición de igual, se está creando la condición, la circunstancia que favorece la aparición en el hombre de una conducta violenta, que es posible, pero no es necesario. El hombre no es un ser instintivamente agresivo. Puede ser agresivo, pero no necesariamente debe ser. Bueno, yo quiero ver en la otra parte quiénes van a consultar. Estamos viendo, tratando de hacer un equilibrio entre la juventud, para hacer un muestreo que está en peligro, que está dando campanazos, que hay que responderle. ¿Quiénes van a consultar y con qué tipo de problemas en el consultorio de ustedes? A ver, al consultorio llega la mamá preocupada porque ha percibido que su hijo está aspirando neopren, ¿ya? Entonces, en esos casos nosotros convocamos a la familia, ¿ya? Que en muchos casos llega completa, en otros casos llega sin el muchacho en cuestión, digamos, ¿no? Sin embargo, se trabaja igualmente, sobre todo pensando en que esa familia está, como dijéramos, atascada en su evolución o digamos, teniendo recursos no los ha logrado descubrir. Entonces, la tarea del terapeuta es intentar, como decía un importante terapeuta familiar, que la familia se abroche sus propios zapatos de otra manera, ¿no? En el sentido de que puede caminar sola, nosotros partimos de esa base, digamos, de que puede caminar sola, pero tal vez hay que ayudarla a descubrir los nuevos recursos que tiene. Recursos para atraer a este joven nuevamente a la familia y poder tener un mejor manejo de los jóvenes, digamos, o de este joven. Ahora, la otra consulta, ese es un tipo de consulta. La otra consulta son aquellos jóvenes que han decidido, después de pertenecer a grupos de neopreneros y que han hecho algunos robos, por así decir, ¿no? Han decidido ellos retirarse de la pandilla, ¿ya? Entonces van a pedir ayuda y apoyo para esta nueva situación de vida, es decir, quieren encarar el problema del trabajo o del término de los estudios o la vuelta a la familia. Y en esos casos también nosotros convocamos a la familia para poder, para que este joven pueda encontrar apoyo en sus padres o en sus hermanos, digamos, para este nuevo proceso que entiende establecer, ¿no? Bueno, la familia, como siempre, sale a relucir como un elemento básico, y de esto queremos hablar en la segunda parte, más qué hacer realmente para que esas células cancerosas que hablaba el doctor Otoder no se envíen mañana un cáncer completo, evitarlo. Vamos a hablar de la prevención. Después de una pausa comercial y volvemos con ustedes. Ya estamos de vuelta con ustedes y hemos quedado... Vamos a redondear el tema que estamos conversando para después empezar a contestar las preguntas. Y ya en este poner elementos, en ver dónde están las causas y en ver dónde están las soluciones, llegamos al punto más clave, que es la familia. Yo quiero preguntar a Elizabeth si la familia, si una de las causas, digamos, de esta ruptura del adolescente con sus padres es porque no encuentra en su familia el diálogo suficiente, si no encuentra en su familia la comprensión suficiente, si no encuentra a lo mejor un padre para preguntarle nada, o una madre que también trabaja. ¿Cuál es la realidad? Bueno, yo creo que habría que precisar una cosa aquí, y es la siguiente. Nosotros siempre pensamos que los niños y los adolescentes necesitan padres que estén a cargo de ellos.
Y eso es como una cosa fundamental de la familia, donde los padres realmente se tienen que hacer cargo de los hijos. Y esa es la responsabilidad de ser padres, ¿no? Ahora, muchas veces los padres conciben su estar a cargo cuando los niños son chicos, mandándolos al colegio o viendo que tengan satisfechas sus necesidades, pero no piensan que son seres humanos que necesitan mucha conversación, mucha compañía, mucho de jugar, de compartir el padre y la madre con el niño sus gustos, la música, distintas cosas. De repente se acuerdan que son personas cuando el muchacho o la chiquilla pone límites, pide permiso, hace conflictos y ahí se dan cuenta, creció. Y ese tiempo que pasó, digamos, en la vida, donde ese niño creció como una plantita, si uno lo pudiera decir, con lo básico para crecer vegetativamente, pero nadie se acordó que era un ser humano, es un tiempo perdido que es muy difícil de recuperar. No imposible, pero requeriría una gran dedicación de parte de los padres en un momento en el cual como que ya hicieron su vida en función de prescindir un poco de los hijos, ¿no? Como que los padres, y esa es la gran dificultad, supone tener una vocación, una dedicación humana de estar a cargo de formar otros seres humanos. Y eso implica una larga tarea que puede durar 20 años, puede durar 15, puede durar 17, depende. Y depende cómo uno lo haga también. Y yo creo que la dificultad está en descubrir solo cuando aparecen los conflictos que uno está a cargo. Es muy tarde. Uno de los elementos básicos, la familia, y otro elemento, otro lugar donde se desarrollan tantas horas de vida del joven, después de su familia, es el colegio. Y en el colegio también se notaba un aumento de agresividad de los niños hacia los profesores. Según su punto de vista, doctor, ¿cuál sería el motivo? Que el colegio también le está imponiendo un sistema que el niño rechaza, que no hay comprensión de parte de los profesores. ¿Cuál es el motivo de conflicto ahí? Otra vez primero vamos al diagnóstico. A mí me ha llamado la atención la queja de profesores de colegios del barrio llamado Residencial de Santiago sobre la violencia espontánea de los niños, la violencia en los juegos, la violencia en el trato. Y luego también he escuchado de actitudes violentas y destructivas de los niños en fiestas, en forma absolutamente innecesaria y sin que haya mediado ningún desafío. El romper cortinas, el quemar los sillones. Exactamente, claro. Yo he tenido contacto, porque hago clases ahí, con un grupo de estudiantes de los últimos años de psicología de la Universidad de Portales que han estado preocupados del tema y han hecho están realizando un estudio bastante acucioso sobre el problema justamente de la agresividad en la juventud de medios altos. Bueno, y se han encontrado con cosas bien sorprendentes. En una encuesta hecha a los profesores de algunos de estos colegios han encontrado cifras muy altas. Alrededor del 50% de los alumnos son estimados por los profesores como violentos, en oposición a otros 50% que serían adaptados. Eso me parece también una cifra extremadamente alta y digamos, peligrosa, ¿no? Proyectado a futuro, ¿no es cierto? Doctor, bueno, ahora, respecto a las causas, ¿qué pasa? Yo no pienso que los colegios sean malos o que los colegios enseñen la violencia, no. Pienso que el problema es, como digo, muy complicado, hay que mirarlo en una dimensión más general. Pienso en esto del espíritu colectivo, pienso que, vuelvo a repetir, que el asunto de estimular la competencia, de la manera como se estimula acá, en que la nota tiene ese valor tan excesivo, en que la vida del muchacho, el futuro, va a depender de un puntaje, ¿no? Cuando la impresión que uno tiene al examinar a los alumnos ya en la universidad o después en la vida, que la misma prueba de aptitud académica es bastante relativo, ¿no es cierto? Vale los extremos, pero en el medio no es demasiado lo que indique respecto al éxito o no éxito en la vida de la persona. En fin, creo que ese es un elemento. Otro elemento podría ser algo, volviendo al tema familia, la gran proporción de matrimonios disueltos, matrimonios separados o vueltos a casar.
que es otra de las hipótesis, están siguiendo este grupo de psicólogos de la Universidad de Portales, y parece ser que los resultados van a apoyar la tesis que la violencia, las conductas no adaptativas serían más frecuentes en matrimonios mal conformados, disueltos, vueltos a casar, etcétera, que en los bien conformados. Bueno, ahí tenemos dos elementos. Un elemento social global, hay un espíritu de la época que es favorecedor de la violencia en la medida que no favorece el amor. Porque el único remedio para la violencia es el amor, que es exactamente lo contrario. Es todo polar, ¿no? El amor es silencioso, la violencia es ruidosa. Doctor, hay una cosa que usted contaba, no sé si entre medio de estos comerciales o antes del almorzando, que me llama mucho la atención, porque ella también casi como una falta de respeto hacia la vida propia en los jóvenes, es decir, no valorar ni siquiera su vida. Usted contaba, y yo no lo sabía, que juegan a un juego, los niños de clase alta, en la noche, que se llama la ruleta brasilera, que consiste en pasar todos los semáforos en rojo, y el que pasa más semáforos rojos sin que le pasa nada, gana. Y ese sin que pase nada incluye a veces hasta poder perder la vida. Va en contra del querer vivir, va en contra de un niño joven o de una niña joven practicar un juego así, porque es como faltar el respeto a su propia vida. Que la violencia hacia los demás también lleva en algún momento a la violencia contra sí mismo. Son dos formas del mismo fenómeno. Algunos autores hablan de violencia extrapunitiva e intrapunitiva. Y la forma de violencia intrapunitiva, o sea, de autocastigo, sería, por ejemplo, el abuso de drogas, el alcohol, o este tipo de juegos en que de autodestrucción. Me encantaría contestar las preguntas del público, pero como estamos viendo, pasamos para ver el espectro completo. Del colegio el doctor Der dijo cosas muy importantes, realmente muy importantes. Yo no sé si en las clases, estratos sociales, económicos más bajos, esa situación de colegio es la misma para la juventud. A ver, yo diría que es la misma en el sentido de que las presiones que existen de los padres, ya, para que los hijos rindan, son igualmente altas respecto de la clase alta, ya, en el sentido de que a lo mejor no es tanto el puntaje, los 800 puntos, sino el terminar la educación media o el acceder a un diploma, digamos, medio, no universitario. Ahora, yo diría que en general la dificultad está en que los jóvenes, perteneciendo a un sistema que es el de la familia, ¿no?, tienen determinadas reglas, ¿ya?, y las conocen bastante bien. Ahora, muchas veces esas reglas son muy distintas e incluso contradictorias con las reglas del colegio, ¿ya?, y entonces ahí se produce una cierta confusión, ¿ya?, de parte de los niños, porque por ejemplo, mientras el padre está por la nota o porque saque su año, en el colegio están porque aprenda, a lo mejor, ¿no? Entonces al joven se le produce esta confusión, digamos, ¿no?, y no sabe realmente qué es lo bueno o qué es lo que él debe hacer, ¿ya? Ahora, yo creo que ahí sería como muy importante poder trabajar en conjunto, ¿ya? Digamos, educadores, padres, personas que trabajan en salud mental, digamos, aunando criterios respecto de las reglas del juego, digamos, y de las exigencias y de las posibilidades, ¿ya? Yo no sé si quiere agregar alguno de ustedes algo más, porque para empezar con las preguntas del público. Me gustaría que pudiéramos sugerir algunas medidas concretas. Yo creo que dentro de la globalidad del asunto hay estas cosas concretas que se pueden hacer, ¿no? Se deben hacer. Una, por ejemplo, es tomar conciencia de estos juguetes, ¿no es cierto? Y hacer una campaña juguetes general, bélicos, dice usted. Claro, no a lo bélico. No a lo bélico. En segundo lugar, disminuir un poco la presión del rendimiento, ¿no es cierto?, y buscar alternativas de entretención para los jóvenes. El deporte ha ayudado mucho en el último tiempo, ha compensado un poco el resto de los desarrollos de nuestra sociedad, pero no ha sido suficiente, ¿no? Tendría que volverse a ese tipo de instituciones del tipo de los Boy Scouts o de la Acción Católica, en fin, instituciones que puedan acoger a los jóvenes con algún tipo de ideal diferente al tener o al competir.
Y luego habría que preocuparse a nivel de colegios, y yo creo que con urgencia absoluta, del problema del lenguaje. El lenguaje es la manifestación más importante del ser humano, es lo que hace al hombre, lo que constituye al hombre como tal. Y ensuciarlo y destruirlo, como lo está haciendo la juventud hoy día, es de la más alta gravedad. Y no veo en ninguna parte que haya conciencia suficiente y no se toman medidas. Y resulta que hay una relación directa entre ese tipo de lenguaje y la violencia. Así como lo hay entre el ruido y la violencia, que es una relación esencial. Y también, entonces, la forma de tocar la música a los jóvenes con esa cantidad de watts y de intensidad que impide absolutamente el diálogo. Entonces tenemos el círculo que se cierra, ¿no es cierto? La incomunicación que lleva a la violencia y la violencia al ruido, a la es un círculo vicioso que no se rompe y que hay que romperlo de alguna manera. Eso sería alguna de las ideas, así se podrían decir provisoriamente. A mí hay otra cosa que me preocupa al respecto, que tiene que ver no solo con los juguetes, sino que también con la exposición muy prolongada que tienen los niños menores a películas y a series de televisión que parecen como muy inocentes, pero que tienen muchos elementos de violencia, tanto por el tipo de arquetipos que tienen como por la trama. Y yo siento que no siempre los padres, ni los educadores, ni tampoco los responsables de las programaciones son tan conscientes de cuánto puede influir el estar expuesto tantas horas a formas de violencia que son externas, ¿no? Y que tienen también toda una cosa de ficción, que no corresponden a nada concreto ni real. El niño no se va a encontrar en la vida cotidiana con esas situaciones. Sin embargo, que van produciendo una familiaridad con ciertos modos de interrelación que son los que facilitan enormemente que ese tipo de comportamientos parezcan fáciles de reproducir y de aprender. Y a mí me parece que ese es un punto que está muchas veces más a nuestro alcance, porque yo creo que hay que hacer un par de recomendaciones. Y es que, por ejemplo, si los padres están conscientes que los hijos ven muchas de esas series de televisión, que es la manera cuando los padres y las madres trabajan, en que con las nanas los niños se quedan y se entretienen, una buena manera de educar es comentar y criticar y evaluar con los niños en la medida que ya van al colegio lo que eso representa, lo que eso significa. Se ha demostrado, digamos, que las personas expuestas pasivamente a una cantidad enorme de influjo de esta manera son mucho más receptivas y más proclives a reproducirlo. Y yo soy Blanca María, si quiere dar otra idea concreta para comenzar a hacer preguntas del público. Están resumidas, yo creo, en esto. Acá un integrante de los thrash metal les pregunta a todos, dice: somos un grupo de jóvenes que nos gusta escuchar un tipo de música, no somos una pandilla. Cuando vamos a una fiesta generalmente son otros grupos quienes nos provocan, nosotros no somos agresivos ni violentos. Les manda un mensaje a ustedes. Qué bueno. Muchas gracias. Ahora, no sé qué eran ellos cuando los provocan, eso no dice. Yo no. Bueno, un telespectador dice a todos: soy adicto a la marihuana, actualmente estoy en la universidad. ¿Trae consecuencias posteriores esta adicción? Sí. Depende de la cuantía, pero en general la marihuana, aunque no produce adicción física, y en eso se escudan muchos, ¿no es cierto?, para defenderla, va produciendo una especie de atemporalidad, un salirse del tiempo, y con lo cual se lleva al síndrome motivacional y al refugiarse en la fantasía, etcétera. Va produciendo primero una transformación psicológica de la persona que es bastante negativa y a la larga también produce daño orgánico. ¿Cómo, Patricia López pregunta, dice, cómo puede uno prevenir que sus hijos sean violentos sin tener que evitar que se desenvuelvan en un medio que por sí es tan violento? Esta es como una pregunta tan lógica. Nuestros niños viven en un medio determinado y no podemos aislarlos ni cerrar una torre de cristal y decirle: mi hijito, usted va a dialogar ahora conmigo y el colegio yo le voy a buscar. No podemos evitarlo. ¿Cómo hacerlo si está sumergido en un medio que es así?
A ver, yo creo que bien importante esta pregunta en realidad, ¿no? Porque nos hace pensar en la prevención. Yo personalmente creo que la cercanía afectiva de la mamá y el papá en una familia son importantísimas, ¿ya? Y junto con la cercanía afectiva, el control, digamos, equilibrado y coherente, es decir, no una gran cantidad de control en un momento y por otro lado el cero control, sino un control paulatino de acuerdo a la edad, de acuerdo a las características de los niños, a las exigencias del medio, en fin, teniendo en cuenta la complejidad del mundo en que se mueve el niño y también, por supuesto, de las ideas que tienen los papás al respecto, ¿no? Fernando Salvador dice si existe algún mecanismo por el cual se pueda canalizar la violencia, poner la violencia, canalizar en algo, en lo contrario, en el amor, como decía por ejemplo el doctor Lo que sirve mucho es el deporte, ¿no? El deporte. Evidentemente, el ejercicio físico en los hombres, sobre todo en el hombre joven, ayuda mucho. Ahora, dentro de un marco, ¿no es cierto?, que pero también solidaridad, ¿no? Claro. Porque el deporte en sí no tiene mayor sentido. Pero también yo creo que identificar qué es lo que le pasa a la persona que tiene como esta carga de violencia que necesita descargarla, ¿no? Yo creo que de repente hay una vida de muchas frustraciones que habría que tratar de resolver o buscar entender, porque yo creo que las puras compensaciones o los puros desplazamientos, digamos, de ciertas insatisfacciones no son suficientes. ¿La violencia puede ser hereditaria? No. Pero puede ser aprendida. Aprendida, sí, también hay casos de violencia orgánica, enfermedades, claro, sí, que hay que tratar, en fin. Pero... bueno, ese es otro tema, ¿no? Ya, pero la violencia de la que estamos hablando en este Almorzando en el 13... No estamos hablando de la violencia como enfermedad. Claro. Bueno, hay varias preguntas que en general, yo no sé si tengo tiempo, hacer una pregunta más, dónde apuntar, qué hacer con la educación de los niños, yo creo que eso más o menos lo hemos dicho. Y después cómo se puede prevenir la violencia. No sé si quieren agregar algo más en cuanto a la prevención, nos queda muy poquitito tiempo. Lo de la televisión yo insistiría un poco la responsabilidad de los padres de que los niños vean. Y la responsabilidad de la televisión. Bueno, yo pienso que hay más responsabilidad de los padres, doctor, de que los padres sepan dosificar y saber que están viendo a sus hijos y comentarlo y analizarlo. Como dijo... fíjense que hay estudios que han demostrado, conversábamos con un colega alemán el otro día que estuvo de visita en Chile, en Alemania, que han demostrado hasta qué punto el estímulo visual es muy potente. No promueve el desarrollo, a diferencia del estímulo auditivo. Si lo pensamos bien, el estímulo visual es un estímulo estático, se da en una dimensión sincrónica, no diacrónica, del tiempo que transcurre. En cambio, el lenguaje, como la música, se da en el tiempo como desarrollo, y esto permite también que el ser se incorpore a la temporalidad, el lenguaje. En cambio, la imagen visual es una imagen que se da completa en cada momento y conduce más bien a la pasividad que al desarrollo del espíritu. Hemos llegado a algunos, por lo menos, algunos elementos que pueden ser posibles soluciones a todo este grave problema como es la delincuencia y la agresividad. Número uno, la familia, el colegio, la educación, los medios de comunicación, la responsabilidad de los padres que tenemos hacia nuestros hijos y la sociedad completa en nuestra transmisión de valores. Le agradezco a los tres la presencia en este Almorzando en el 13 y yo los invito para mañana a otro Almorzando con la conducción de Gloria Stanley. El tema de Gloria es avances en cardiología. Los invitados son el doctor Pablo Casanegra, doctor Sergio Morán, doctor José Antonio Rodríguez, doctor Manuel José Idarrázaval. Mañana con Gloria Stanley en otro Almorzando en el 13 y yo con ustedes la próxima semana. Muchísimas gracias. Ya llegan las noticias de Teletarde y luego presentaremos un nuevo capítulo de la teleserie brasilera Niña Moza.